Exactamente. Por eso hay personas que tienen el perfil, tienen el verbo, estudiaron los códigos, los genes de Cristo, pero al no llevar el legado de lo que Cristo dejó No establecido, enseñar lo que Él enseña, no vivir según lo que Él ¿sabe enseña. qué pasa? Me voy más lejos, que los espíritus no hacen caso omiso, no respetan a este tipo de personas. Las personas que han llegado a experimentar un gran nivel de liberación conocieron el amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones, declaramos bendiciones para tu familia, para tus hijos y aún para los que ni han nacido de tu generación. Estamos declarando paz y amor. El día de hoy nos sentimos gozosos y honrados porque sabemos que Dios te va a hablar y sobre todo el Espíritu Santo, nuestro amigo, está con nosotros. Hay un invitado especial que ha venido con una palabra, con una revelación y queremos que Él se presente a la audiencia. Ve preparando tu corazón para lo que vamos a compartir el día de hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Kelvin José de la Cruz. Pertenezco a la Iglesia Manuel Habitando en Su Presencia, del cual soy pastor juvenil por la gracia de Dios. Soy una persona que creció en el Evangelio. Estoy casado ya, tengo 20 y pico. A este momento queremos hablar de la palabra de Dios, queremos hablar del mensaje de Jesucristo. Amén, amén. Que es la base del Evangelio, que es la simiente sobre lo que se forjaron, a eso que nosotros llamamos buenas nuevas de salvación. Fue lo que Él anunció, era su plan, era su propósito, fue a lo que vino a la tierra. Sí, sí, amén. Poderoso, prepare su espíritu y como siempre digo, abroche los cinturones de la fe porque vamos a entrar en una velocidad que la duda no puede correr. Así que en esta hora vamos a dejar que Él esté introduciendo el tema que Dios ha traído para este precioso momento. Si siente tomar apuntes, si siente solamente escuchar, no importa, solo concéntrate porque lo que vas a recibir el día de hoy te va a edificar. Podemos introducir. Amén. Sí. Bien, bueno, Dios ha puesto en mi corazón el que hablemos del mensaje de Cristo porque creo que hoy en la iglesia en día se carece mucho de la esencia del Evangelio en sí. ¿Y qué es la esencia del Evangelio? Es la enseñanza de Jesucristo. Amén. Lo que Cristo trajo para nosotros fue un evangelio de salvación al cual nosotros lo interpretamos como buenas nuevas, llamamos buenas nuevas. Amén. Y representan un mensaje de transformación. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, quien lo bautizó fue Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios hablando que después que Juan el Bautista vio todo lo que Dios hizo en el momento de que Jesús fuese bautizado, a él lo encarcelan. Y cuando a él lo encarcelan, Juan el Bautista, dudando, después de haber visto todo lo que vio, va y le manda a preguntar a Jesús que si era el Mesías o había que esperar otro. Entonces la respuesta de Jesús es que el reino se ha acercado y que el enfermo es sanado, Amén. que el atado es libre. Sí. Y la última frase que él utiliza para hablar de lo que él vino a hacer aquí es: a los pobres se les anuncia el Evangelio. Wow. Entonces, que el Evangelio se acerque implica no solamente una manifestación de milagros, de señales, implica de enseñar, anunciar un Evangelio de salvación. Wow. Y ese Evangelio de salvación consta de un grupo de enseñanzas
que van a transformar la vida del hombre. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como iglesia hoy en día? Que esas enseñanzas las hemos sustituido en el altar, dentro de la misma palabra de Dios. Hemos sustituido la enseñanza base del Evangelio, no quitándole la importancia, ¿verdad?, a lo demás que encontramos en la Biblia, que sirve para nutrirnos, pero hemos dejado lo básico, la simiente del Evangelio, que es la enseñanza de Jesucristo. Porque el primer sermón que Jesucristo dio, que fue el Sermón del Monte, es lo que menos se predica. Es difícil tú ir a una actividad de gran envergadura, a una iglesia de gran envergadura con una cantidad numerosa de personas y que allí no se hable del Sermón del Monte. Es difícil tú encontrar a alguien hablando exactamente de lo que Jesucristo hablaba y cómo Él lo decía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Satanás usa lo que nosotros tenemos en las manos. La misma palabra de Dios, Satanás la ha volteado. Entonces nosotros nos hemos metido como iglesia en la misma corriente del mundo. ¿Cuál es? De me persiguen, me maltratan, no soy nadie, me ven como nadie. Y Dios necesita que yo muestre quién yo soy. Entonces, la palabra, por ejemplo, hablando en el mismo contexto del Sermón del Monte, lo primero que Jesús dice, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Entonces, lo menos que tú encuentras en la iglesia es mansedumbre y humildad. Al menos los hombres y mujeres de Dios que representan la iglesia hoy en día constan de estas cualidades. Si preguntamos, tú puedes decir que son mansos y humildes de corazón. Entonces, deberíamos de ser identificados. Número uno, dijo Jesús, por amor, cuando se amen los unos a los otros. No cuando se tiren los unos a los otros. No cuando haya tanta diferencia y tanta división entre unos y otros. Porque el amor es lo primero que hace unir, sumar. Entonces, cuando nosotros analizamos hoy nuestras conductas como cristianos, como no hablamos del amor de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, no reflejamos esa conducta. Entonces, ¿qué da eso? Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Una iglesia con muchas personas, ministros con conductas desordenadas. Entonces, número uno, volviendo por ejemplo al tema de la mansedumbre y la humildad, hoy en día en la iglesia hay una guerra de egos. Encontramos pastores dictadores, pedantes, incómodos, ¿entienden? Se predica un evangelio de prosperidad, que aunque la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre los hombros de Cristo y que Él nació como pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, el evangelio de Cristo no solamente consta de prosperidad. Porque era lo que te decía ahorita, sí hay milagros, ¿entiendes? Sí hay milagros, sí hay prosperidad, pero cuando tú solamente me hablas de prosperidad, entonces entramos en problemas. Porque yo voy a hacer todo lo posible por demostrar que yo estoy en el Evangelio de Cristo y buscar esa prosperidad. O sea que hay personas que están entrando al Evangelio de Cristo por lo que escucharon. Por supuesto. Y entonces ellos entienden que lo que va a demostrar que están en el Evangelio de Cristo es que ellos tengan prosperidad. Exactamente. No están buscando entonces el Evangelio de Cristo, sino que están buscando esa prosperidad. Entonces, nosotros vivimos en una cultura donde la mayoría de la gente viene de hogares disfuncionales, vienen con muchísimos problemas. Entonces, tú cuando entra a la iglesia una gente con falta de identidad, con una autoestima desbaratada, ¿qué es lo primero que se le está predicando hoy en día a la iglesia? Dios te va a levantar para que los demás vean. Y Dios no levanta a alguien para restregarle a nadie en la cara nada. No, Dios levanta a alguien para que la gente vea lo que Él es capaz de hacer en la vida del hombre. O sea, en vez de un ascenso para herir, es un ascenso para levantar. Exactamente, entonces lo que Dios hace, la transformación que provoca la enseñanza de Cristo en el hombre, es para bendecir a los demás. ¿Entiendes? No es para yo estar por encima de nadie, es para yo amar, es para yo ser humilde, es para yo ser manso de corazón. Volviendo, ¿verdad? Solamente estoy tomando una de las enseñanzas de Jesús. Entonces, todos estos desórdenes que vemos, pastores, dictadores y todo lo demás, líderes rebeldes, porque es la verdad, es causa de que carecemos de las enseñanzas de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las enseñanzas de Jesucristo, que nos manda a perdonar, nos manda a amar, nos manda a bendecir al que te maldice, es como algo contradictorio, porque Jesucristo le estaba hablando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era esclavo en ese momento, de los romanos. Entonces, ¿cómo tú le dices a un esclavo, no te subleve? Era lo que Jesús le estaba diciendo, sé manso y humilde, ama al que te aborrece, bendice al que te maldice, y ora por el que te persigue y el que te ultraja. Entonces, nosotros hoy en día debemos de enfocarnos en que ese amor
amor de Dios entre a nuestras vidas, esas enseñanzas que Él dejó, transformen nuestro corazón. Sí, sí. Porque si eso no entra en nuestra vida, ¿cómo tú puedes decir que alguien puede ser transformado? Y lo primero que Dios necesita transformar en la vida del hombre es su manera de pensar. ¿Qué decíamos ahorita? Una persona que viene con baja autoestima, sin identidad, destruido emocionalmente, primero necesita una restauración. Esa restauración la trae el conocimiento. El Espíritu Santo transforma, pero es a través del conocimiento. Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dijo: Él os guiará y os enseñará lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo no viene con otra cosa que no sea el Evangelio que Jesucristo trajo. Dios mío, Él no trae una doctrina diferente. No, es que Él no va a traer... Lo que el Espíritu Santo habla y trata con la iglesia debe estar dentro de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo habló. Wow. Al menos es lo que Jesucristo dice. Ahora, cuando se vienen con otras cosas, que por eso son las divisiones de hoy en día, por carecer del conocimiento de la palabra. El problema es que el hombre piensa y le atribuye su pensamiento al Espíritu Santo. Es el punto. No sabemos identificar porque no le conocemos. Es que algo, el que tiene discernimiento, se le hace más fácil captar, entender qué está aconteciendo. Exactamente. Tú puedes patentizar algo que es de otra persona, No. pero está pasando eso en el Evangelio. Están dándole nombre a acciones, están poniendo que es de parte del Espíritu Santo en obras que Él no tiene ni parte, Exactamente. que no fueron ni inspiradas por Él. Que no tiene nada que ver, que cuando tú lo busques en la Biblia, en las enseñanzas de Jesús, no aparecen. Entonces, las cartas de Pablo son buenas, las historias del Antiguo Testamento son buenas, todas nos enseñan, pero todo tiene que ser filtrado por el Evangelio de Jesucristo. Ese es el puro, esa es la esencia de nuestro simiente. Como cristianos, estas son las buenas de salvación que Jesucristo trajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese desconocimiento es que nos lleva a nosotros entonces a que mucha gente, como tú decías, Él está atribuyendo al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. Número uno. Número dos, a que no ha sido reformado por no tener conocimiento. No ha sido cambiado, no ha sido transformado por no tener conocimiento. Entonces, si tú a una gente de que llega a la iglesia lo que le profetiza es que Dios te va a usar y que gloria y que unción, entonces a esa gente se le infla ese ego. Y una gente que viene en el mundo donde se sentía nada, cuando llega aquí a la iglesia, si se ha transformado, lo primero que se le predica porque mira qué pasa. Nosotros como seres humanos nos fijamos dentro del grupo cuál es el que lidera. Entonces, cuando esa persona llega con esa calidad a la iglesia, sin identidad, y lo que ve es que el que brilla, que el que es prosperado, el que tiene unción, el que danza y habla en lengua, a él no le importa ser transformado, a él lo que le importa es danzar, hablar en lengua, que Dios lo use. ¿Para qué? Para estar delante pues, en el altar puesto. Hay un perfil que cuando las personas conocen esa cara del Evangelio que se presenta, Claro. muchos quieren llenar. Pero entonces se pierde la situación interna y no se resuelve. Y aquí que tenemos a la persona con las mismas situaciones, pero con una vestimenta diferente. Yo decía una vez, es fácil ahora, porque todo el mundo compra un talí, o si no le gusta ese tipo de cultura, compra el mejor saco, la mejor corbata, escribe, Claro, es fácil. pone su perfil de Facebook, evangelista, profético, de la nube, de llama. Es una cosa increíble. Entonces, todo el que lo conocía antes, con sus malas mañas, que respondía mal, que tenía una situación por resolver en su interior, cuando ve esta foto de perfil se alegra y se pone contento, pero cuando le toca tratar con la persona ve que es el mismo. Se decepciona del todo. Entonces se está creando una técnica de hacer perfiles y realmente no está ocurriendo una transformación. Imagen. Se está creando imagen y no está viendo una transformación. Exactamente. Pero yo sé que Dios está levantando gente en este tiempo que ha notado esa parte y va a optar por la parte del cambio interior, de adentro hacia afuera, que era lo que Jesús enseñaba. Que ese es el punto, que era lo que Jesús enseñaba. Sí. Dentro de lo que Jesús y lo que enseñaba. enseña, porque tú lo estás hablando y Jesús lo sigue enseñando. Exactamente. Tanto así que Jesús queda Pablo y Pablo dice, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él estaba cubriéndose porque él sabía que en el mundo espiritual lo único que iba a ser respetado era aquel que seguía el legado de Cristo. Exactamente. Por eso hay personas que tienen el perfil, tienen el verbo, estudiaron los códigos, los genes de Cristo, pero al no llevar el legado de lo que Cristo dejó establecido. No enseñar lo que Él enseña, no vivir según lo que Él enseña. ¿Sabe qué pasa? Me voy más lejos, que los espíritus no hacen caso omiso, no respetan a este tipo de personas.
Las personas que han llegado a experimentar un gran nivel de liberación conocieron el amor. Te interrumpí para decirte que mi esposa vivió una experiencia donde estábamos en una iglesia llena de gente y una mujer estaba endemoniada y todo el mundo empezó a reprender en el nombre de Jesús. Y yo decía, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué la mujer no es libre? Porque el demonio se alteraba más. Y el Señor lo que me hizo saber en ese momento era que todos los que estaban usando el nombre de Jesús no vivían la vida del que estaban profesando. Mi esposa es una persona que ama, que ella, lo de ella es el amor. Agarró y le dio un abrazo a la mujer que estaba endemoniada y le dijo, te amo. Cuando ella le dijo esto, la mujer empezó a vomitar y recibió una liberación. Oye, lo que el Señor, yo dije, wow, pero ella en ningún momento dijo, el Señor te reprenda, diablo. O sea, con el amor, el espíritu que atormentaba a esta mujer salió. Hay poderes que la iglesia lo está buscando en técnicas, en nombres, en perfiles, en prototipos, en llenar estándares. Y la liberación está en el amor. Es el punto, porque entonces cuando nosotros no vivimos según lo que Jesús enseña, ni enseñamos lo que Jesús enseñaba, entonces, como tú decías, la liberación no está en nosotros. Nuestra conducta sigue siendo la misma, porque nuestra mente sigue siendo la misma. Sí, sí. Nuestras actitudes siguen siendo la misma. Entonces, por ejemplo, yo te mencioné, ahorita el Evangelio de la Prosperidad. Es parte del Evangelio de Jesucristo la prosperidad. Pero quebranta la última frase que tú dijiste, de ayudar a los pobres. Pero anuncia el Evangelio a los pobres, ¿entiendes? Y anunciar el Evangelio a los pobres es la enseñanza de Cristo. Sí, sí. Es predicar lo que Jesucristo hablaba, ¿verdad? Pero entonces, la otra parte está, por ejemplo, del Evangelio de padecer. Hay gente que todo el tiempo está en crisis, todo el tiempo está en prueba, todo el tiempo nunca tiene un peso, porque ellos entienden que eso es vivir conforme a Cristo. Y según las enseñanzas de Cristo no es así. No. Entonces, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no es que tú vas a vivir toda tu vida en aflicción. No dijo en la vida. No, tendréis. Dijo en el mundo. Tendréis, ¿tú me entiendes? El verbo está conjugado en un presente que va a pasar en ocasiones. ¿Tú me entiendes? Que no va a ser constante. Entonces hay que hacer un balance entre lo que Jesucristo habla de. Hay que hacer un balance entre prosperidad y aflicción. ¿Qué Pablo decía? No, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo te lleva a vivir en ambas cosas. No es prosperidad todo el tiempo, pero tampoco es crisis todo el tiempo. No es que yo me voy a empoderar todos los días, que por eso el tema de la guerra de los egos dentro de las iglesias, de que quieren empoderarse, quieren protagonismo, quieren plataforma, quieren lo demás. Entonces, primero hay que ser transformado por esa enseñanza de Cristo. Debe de volver a la iglesia. El mensaje de Jesucristo de manso y humilde de corazón, de bendecir al que te maldice, de amar al que te aborrece. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando ese amor de Cristo transforme nuestras vidas, va a transformar al que está afuera. Porque cuando la gente ve el amor de Dios en ti, dice, en realidad, Él es un cristiano de verdad. Entonces, yo soy testigo de que a la iglesia va gente y recibe un milagro de Dios y no vuelve. Pero recibe un abrazo de amor, recibe una palabra de amor, una palabra de gracia, recibe una atención que refleje el amor del Padre y eso lo hace volver a la iglesia. Este tema genera un sinnúmero de conflictos que todavía hoy en día no se han podido resolver en el corazón de muchas personas, porque el que ha sido iluminado por el amor ya tiene estos asuntos resueltos en su corazón y puede disfrutar de la libertad que Cristo da. Pero quiero, porque sé que vas a profundizar un poquito y el tiempo transcurre, quiero hablar de esto un poco. Yo he hecho muchas entrevistas a personas que fueron homosexuales, fueron travestis, o eran brujos, o eran hechiceros, o hasta mataron a una persona, pasaron por cárcel. Y siempre el origen del conflicto está en un corazón que padeció, que fue quebrantado. Y el quebranto de este corazón produjo cuya herida. Produjo la herida, y esta herida entonces trajo esa actitud, ya sea una rebeldía, exactamente, ya sea todo lo negativo. Cuando un homosexual entra a la iglesia, ya sea tuvo el valor de entrar vestido de mujer, que algunos lo hacen, o entró y todo el mundo se dio cuenta por su forma que es homosexual, se cambia el tema de una vez por Sodoma y Gomorra, tú sabes, se estaba predicando de la gracia, pero esta persona, por más milagro que vean ese día, si no recibe amor, no va a volver, porque el conflicto no es lo que tú ves por fuera, que está vestido de mujer.
El conflicto es que alguien lo violó. Exactamente. Te lo estoy diciendo porque hago muchas entrevistas. Entonces, cuando tú vienes y le das un abrazo a esta persona que está vestido de mujer pero es un hombre o viceversa, y le das amor a esa persona, esto suena fuerte, y esta persona recibe esto que le arroja gotas de agua a la sed que hay en su alma, esta persona quiere volver. Y yo he vivido la experiencia de que cuando vuelve sin la peluca, vuelve vestido de hombre, claro. y vuelve a estar con una Biblia, y tú dices, pero ven acá, lo que pasa fue que a lo que tú le llegaste no fue a su apariencia, que estamos hablando mucho de perfiles, sino a la necesidad que Cristo sabe que hay en esa alma, y por eso Él dejó establecido lo que dejó establecido, para que tú le llegues de esa manera a esa alma. Exactamente. Entonces nos estamos enfocando siempre en resolver los asuntos que tienen que ver con las necesidades del alma que brotan hacia lo que es la apariencia. Por eso cuando vemos a alguien en proceso, de una vez queremos profetizar la abundancia. Dios te va a multiplicar, veo riqueza. ¿Cuántos años a veces duramos en esos procesos esperando esa palabra profética y en vez de nutrirnos, de aferrarnos a Dios, de conocer a Dios de cerca, lo que estamos esperando es que Dios nos resuelva el problema para salir de ahí? 20 años y nunca se resuelve porque el asunto estaba dentro. Y el homosexual o la persona que vaya con cualquier problema que a nivel de imagen es lo que percibimos, porque si no da una apariencia, un símbolo, puede ser homosexual y tú no te vas a dar cuenta, tú no lo vas a juzgar, tú le vas a prometer otra cosa. Ese es el Entonces punto. tú entiendes. Pero ya queremos atacar la parte física y volvemos a la parte de lo que Cristo estableció, el amor. Cuando aprendemos a operar en lo que Cristo estableció, las necesidades que verdaderamente tiene esa alma van a ser suplidas. Claro. Quizá este hombre que tú le quieras hablar de prosperidad va a durar 20 años persiguiendo la prosperidad, cuando lo que esa persona necesitaba era perdonarse a sí mismo. Gente que quizá iban a ser futuro empresarios y como pusieron sus ojos en la ganancia, la riqueza, Dios no le pudo dar lo que le tenía. Exactamente. Porque lo desviaron del concepto principal que era su salvación y su sanidad. No lo enseñaron de la manera correcta. Entonces, a veces, por ejemplo, ese mismo tema de las enseñanzas de Jesucristo representa la transformación desde adentro hacia afuera, como estuvimos hablando. Sí, sí. Entonces, cuando tú eres transformado, dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia recibís. Entonces, eso es lo que identifica al discípulo de la multitud. Dios no tiene problema con la multitud que lo sigue, lo aprieta y que todo el tiempo vive obteniendo de Él. ¿Tú entiendes? Wow. A Él no le molesta suplir la necesidad a nadie. No, entonces, por ejemplo, una de las enseñanzas básicas de Jesús es suplir la necesidad de la gente aunque no te sirva, aunque no acepte a Cristo. Wow. La iglesia ha servido a su comunidad para que se conviertan. Si no se convierten, se enojan. Y se cortó el agua y la luz. Y dicen, no, porque nada más viene aquí cuando hay. Pero súplele su necesidad, dale el amor, dale la gracia del Padre, que cuando la verdad de Cristo entre a su vida, va a ser transformado y va a ser fiel a Cristo. Ay. No va a ser fiel a lo que tú le das. ¿Tú entiendes? Porque eso fue lo que Jesucristo le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dijo, maestros se están yendo, ¿qué le dijo Jesús? Tú te quieres ir, vete. Entonces, ¿qué Jesús le está diciendo? Defínete. O tú eres multitud de lo que viene a buscar, se sacia y se va, o tú eres discípulo de lo que escucha la enseñanza, es transformado y a partir de ahí su vida es diferente. ¿Tú entiendes cuál es la diferencia de lo que estamos hablando cuando alguien recibe la enseñanza de Cristo en su vida? Entonces, ahorita estábamos hablando de esos perfiles, llenamos los estándares, los perfiles, pero la gente sigue vacía. Y llega un momento entonces que como las debilidades que tengo no las he sometido, aunque estoy parado en un altar predicando, ministrando, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos y soy inhumano y soy deshonesto y no soy íntegro. Y ahí se da la situación, como un niño le dijo a su padre. El padre era el mejor predicador, era su papá. La iglesia temblaba, escucha esto. Cuando ese hombre predicaba, todo el mundo lloraba en la iglesia, eso era una locura. Pero entonces parece que lo que se vivía en casa no era igual. Porque su niño de 7 años le dijo, papi, yo quiero que te lleve el púlpito para la casa. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú seas la casa como era en el púlpito. entonces, eso es una cosa increíble. Sí, pero es por la situación de las apariencias. ¡Wow, qué batalla! Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que ha dado también a muchas situaciones hoy en día donde los hijos de pastores no son cristianos. Yo sé que hay hijos rebeldes que nunca han querido saber el evangelio y que el diablo le ha metido en su corazón ciertas ideas, ¿verdad? Y se han endurecido y se han desviado, pero también hay muchos de ellos que han sido maltratados por pastores, que tú lo ves en el altar, tratan muy bien al hermano, pero en su casa no son inhumanos. Sí, esto genera, exacto, ese tipo de problemas. Yo sé que hay muchas personas que están viendo aquí este contenido
y alguna área de su ser se le está sensibilizando. Pero queremos que sepa que se está tratando este tema para producir que alguien cambie Claro. y pare lo de las apariencias. Claro. Es difícil cuando tú estás en el círculo y te toca que la palabra que vas a recibir hoy, le diste clic al video y quizá había un área de tu vida que estaba mal porque sabes vestir como profeta, andar como profeta, pero sabes que hay odio, que hay muchas cosas. Le diste clic al video esperando quizá que te iban a decir, las naciones te esperan. Y te dicen, hey, ese problema que tú sabes que está oculto en la almohada de tu corazón, en tu tercera alcoba, allá. Sabemos que está ahí, hay que resolverlo. Porque por más vestimenta que tenga de profeta, hasta que no resuelva ese problema, no va a poder fluir el espíritu de la profecía. Entonces, está fuerte, pero es una realidad. Entonces, como iglesia, los líderes, los pastores, necesitamos volver. Necesitamos, sí. Enseñar lo que Jesucristo enseñaba. Sí. Necesitamos edificar sí. identidades en las enseñanzas de Cristo. ¿Quién yo soy? Primero que todo, soy un hijo de Dios, más que profeta, más que ministro. Soy eso, pero primero que todo soy hijo de Dios. Y soy un ser humano que necesita ser transformado, ser capacitado por Dios, ser enseñado por el Espíritu Santo. Necesito conocer al Espíritu Santo, pero necesito conocerlo por su palabra. Porque de nada vale orar 3, 4 horas cuando nos paremos de ahí a maltratar, a ser inhumanos y que Cristo no haya transformado nuestras vidas. Wow. Porque es ahí donde la gente se da cuenta que Cristo ha entrado a tu corazón, en tu conducta. Yes. No es en una apariencia que tú armes. Tu familia se va a dar cuenta cuando las enseñanzas de Cristo se reflejen en tu diario vivir. Sí. Wow, esto está muy fuerte. ¿Sabes qué le dije a alguien una vez? Que me dijo, yo quiero saber a qué nivel de espiritualidad yo estoy, a qué nivel de power, de gloria. Él quería saber si estaba ya en la barba del Señor allá. Y yo le dije, porque yo lo conozco y somos amigos. Le dije, tú sabes de dónde Dios te rescató, ¿verdad? Sí. Tú sabes que tú eres una persona muy odiosa y todo esto. Y tú profesas que ya Él te cambió. ¿Qué tiempo tú tardas en perdonar a alguien que te ofende? Le hice esa pregunta. Me dijo, wow, se me hace difícil, pero ahora duro menos que antes, pues está un poco más cerca. Le dije, entonces hay respuestas que están ahí en tu interior, que las apariencias no van a llenar el vacío de la necesidad de tu alma. Quizás tú pensabas que cuando te pusiera una buena ropa o te vendiera con un gran ministerio, se iban a resolver las fisuras de tu alma. Y lo más fuerte es que la audiencia, el mundo, la gente que te ve, puede recibir una percepción de ti. Pero cuando tú llegas a tu casa, que llega a tu alcoba, a tu habitación y te ve en el espejo, tú sabes lo que hay adentro. Amén. Porque lo que pasa es que el problema principal de que la gente a veces quiere llenar los perfiles es que nosotros creemos que la iglesia fue creada para crear ministros y no, los ministros fueron creados para ser parte de la iglesia. Pablo hablando en Efesios dice que los ministerios Dios los repartió, Jesucristo los impartió, dice Pablo hablando en Efesios, para la edificación de la iglesia. Es decir, los ministerios son para edificarnos a nosotros. Nosotros no somos edificados para ser ministros, no. Nosotros somos ser ministros para edificar la iglesia. Dios mío. ¿Tú entiendes? Para ser transformados, para que la iglesia sea transformada. Y si ese plan no se está logrando, entonces tenemos que revisarnos como iglesia. Si la iglesia no representa una transformación, si no hay una diferencia de conducta, de vida, entre el que va a la iglesia y el que no va a la iglesia, entonces tenemos que revisarnos. Si Jesucristo dijo que a mí me tienen que identificar por amor y en mí no se está identificando el amor, tengo que revisarme. Si Jesucristo hablaba en contra de la hipocresía y yo lo que soy el primer hipócrita, entonces tengo que revisarme. Wow. Porque entonces no hay coherencia entre lo que Jesucristo dejó establecido y lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy reflejando. La iglesia ha logrado algo, o muchas personas de la iglesia, y es que por querer alcanzar el perfil, han logrado andar hasta con los órganos afuera, el corazón afuera. Imagínate un cuerpo con el riñón afuera, el corazón afuera, y todo lo que es importante adentro afuera, como para demostrar, yo lo tengo, yo sí tengo corazón. Pero entonces a la hora de accionar, no late. No hay vida, no hay sangre. Estamos dando electroshock. Pero es porque creemos que se levanta una generación que verdaderamente va a demostrar lo que Jesús enseñó. Amén. Yo creo en eso. Y que va a enseñar eso. Que va a enseñar que va a vivir eso. Lo va a vivir también. Claro. Porque una vez alguien dijo, wow, un predicador dio una revelación muy fuerte y dijo, repítelo para predicarlo, no para vivirlo. Está muy buena esa. Claro, entonces tenemos que vivir. Ese es el asunto, vivir. A veces no es mucho inhumano, no estamos viviendo muchas veces. Pero lo que te estoy diciendo. Yo para mí, una de las cosas que he visto de la iglesia, yo crecí en la iglesia.
Wow. Y una de las cosas que he visto dentro de la iglesia es que la iglesia se ha tornado un poco inhumana, porque queremos ser tan espirituales, tan santos, tan perfectos, que nosotros no nos importa con tal de presentar esa imagen, no nos importa maltratar a nadie, rechazar a la gente, discriminar a la gente, ¿entiendes? Aislar a cual sea. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar que yo soy santo. Hasta las acciones de Jesús, nos vamos con esto, demostraron humanidad. Claro. A Jesús se le fue revelado que la samaritana tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella. En este tiempo le dicen prostituta, bueno, le ponen todos los... Claro. Otro profeta se le ha revelado de este tiempo a lo que se le reveló a Jesús. Y de una vez le dice, mira tú lo que eres una... Pero Jesús le dijo, dame de beber. O sea, él dijo, a pesar de que tú tienes una mala condición de vida, Ese es el punto. aún así tienes algo que dar. Tienes algo que dar. Y oye, ¿quién se lo está pidiendo? El mismo Dios. Claro. A pesar de que tú tienes 5 maridos Entonces, y no sí. son tuyos. O quizá lo tuyo es otra situación. Pero tú dices, tú tienes algo que darme. Sí hay dentro de ti. O sea, Él no está exigiendo un perfil. Amén. Dios mío, vamos a hacer una oración por la audiencia. Amén. Quiero que haga una oración por la audiencia. Amén. Vamos a orar a Dios, número uno, para que sea Dios. Amén. Que el conocimiento de Cristo vuelva a reinar en la mente y en el corazón de la gente. Amén. En la iglesia, que la iglesia vuelva a ser esa iglesia de amor, esa iglesia que reflejaba la gracia. Que la gracia, el Evangelio de Jesucristo lo que representa es buenas nuevas de salvación. Como decía ahorita, la prosperidad es parte de la iglesia, la aflicción es parte de la iglesia, pero la iglesia en sí es amor, es gracia, es la simiente que Jesucristo dejó para nosotros. Dice Pablo hablando de él, el primogénito entre muchos hermanos nos dio ese ejemplo. Bendito Dios, Padre bueno, yo sé que tú estás ahí con aquellos que nos están viendo, nos están escuchando. Sí, Señor Jesús. Yo creo en tu amor, creo en tu gracia transformadora, libertadora, sanadora de corazones, de vida, de familias, de restaurar matrimonios, Dios. Y yo clamo porque ese amor, esa gracia, esa enseñanza, esa verdad que tú trajiste aquí a nosotros, vuelva a florecer y a dar fruto en aquellos que la escuchan y que son hacedores de ella, en aquellos que tienen necesidad de ti, Dios, en aquellos que de día y de noche claman por una liberación, por una restauración. Aquellos que están frustrados, maltratados, discriminados, puedan encontrar en ti un amor, una gracia, puedan encontrar a alguien que sean un reflejo de tu gracia y misericordia, Dios. Oro por ellos, por aquellos que tú dijiste que estaban en necesidad y que es nuestro trabajo como iglesia, es nuestro deber llevarle este evangelio que los sana, que los liberta, que los levanta. Tu palabra es la que dice que tú levantas del polvo al pobre, Dios, y que levantas al menesteroso. Tú eres el que endereza las rodillas endebles y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y esta oración yo hago por aquellos, Dios, que necesitan de ti, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Que ángeles ahora estén ministrando aquí. Que ángeles ahora estén tocando sus vidas, tu Espíritu Santo esté allí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y que nosotros como iglesia podamos ser canal de bendición, podamos ser el pan al hambriento, podamos ser el abrigo del desamparado, el techo del que no lo tiene, Dios. En el nombre de Jesús, familia del huérfano, el defensor de la viuda, podamos ser como iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Qué tema tan poderoso por Dios es bueno. por lo que puede producir en nuestras vidas, más que por lo que puede producir en nuestras emociones. El día de hoy nos sentimos agradecidos por este tema. Las personas les interesa saber cómo pueden encontrarte en las redes, cómo pueden contactarse contigo. Yo soy uno que le he oído un tanto a tener esos perfiles en las redes. Sí. Pero mi nombre es, bueno, en las redes me pueden encontrar como KJ Cruz, KJ Cruz. Okay. ¿Qué les digo? Allí quizás no podrán encontrar tantas cosas ministrando, porque como les decía, no he evitado como llenar ese perfil de ese profeta, de ese ministro. Pero si Dios ha puesto en el corazón de yo ser parte, de ser un canal de bendición para sus vidas, ahí estamos. Amén, amén. Amén. Amén, poderoso. Recuerde, como siempre decimos, suscríbase a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesús. Amén. Acepte a Jesús, acérquese a Jesús, Acérquese a búsquelo a él. Jesús. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana Televisión, Amén. que es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde.